voy a pedir si va conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 7. Efesios 2, 7, de donde vamos a tomar el mensaje de esta tarde. Dice ahí, Efesios 2, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo voy a hablarles esta tarde acerca de rendidos ante la gracia de Dios. Rendidos ante la gracia de Dios. Fíjese bien, qué importante es tener un concepto y un entendimiento claro de la gracia de Dios, pues nos va a ayudar a cada uno para saber por qué estamos aquí con Cristo y cuál es el propósito de estar aquí. La gracia de Dios es el favor generoso de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia a cada uno al perdonarnos y tratarnos con misericordia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Déjenme contarles una historia, ¿no? Con la que quiero comenzar este mensaje. Esta historia tiene que ver con un himno que se canta muchísimas veces en los Estados Unidos. Este es un canto que lo usan en diferentes momentos, ¿verdad? Pero es un canto que se ha cantado más de 2 siglos y que se llama Sublime Gracia. Quizás alguno lo ha oído, ¿no? En inglés o español. Sublime significa excelsa o poderosa gracia. Un canto que su letra sigue tocando corazones, pero lo más impactante de este canto es quién escribió esta canción y por qué la escribió. Quien la escribió fue un hombre llamado John Newton, que fue un esclavista, pero que también llegó a ser un esclavo. Que a sus pocos 7 años, fíjese bien, a los 7 años, él perdió a su madre, la única luz espiritual que le guiaba. Su padre era un marinero endurecido, ¿verdad? Que a los 11 años se lo llevó a navegar con él. Y Newton en esta navegación, en este viaje, conoció lo más oscuro de su vida a su corta edad. Fue un hombre rebelde, fue un hombre castigado y azotado por el ejército en su tiempo. Luego llegó a trabajar en un barco que transportaba la venta ilegal de esclavos, llevándolos encadenados como mercancías, hombres, mujeres, niños. Miles de vidas fueron marcadas por el sufrimiento bajo el mando de este hombre. Él no sentía culpa, no sentía remordimiento de lo que hacía. Llegó a ser exitoso, respetado entre los traficantes, pero su interior estaba completamente muerto. Tiempo después, él fue esclavizado por otros esclavistas africanos y cuando cayó en la desgracia de sus superiores, llegó a vivir en harapos y mendigaba comida. El que era un esclavista, ahora cayó a ser un esclavo. Y eso, mis hermanos, lo marcó para siempre en su vida a John Newton. Fue luego rescatado por un barco inglés que provenía y conocía a su padre. Él regresó a Inglaterra, volvió a navegar después, pero algo estaba sucediendo en su interior. Ese barco en el que él navegó por todo un año, un día les agarró una gran tormenta. Parecía que el barco se iba a hundir. El agua estaba metiéndose, ¿verdad?, al barco. El capitán lo asignó a trabajar en las bombas del barco. Por fin lograron llegar a tierra y pudo ver la mano de Dios a su favor. Y luego encontró una Biblia y leyó este texto, Lucas 11:13, que dice: pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice la historia de este hombre que él, reflexionando mucho sobre este texto, él tuvo un fuerte deseo de pedirlo. ¿Quién le puso ese deseo? Dios. Un fuerte deseo de ser llenado del Espíritu Santo. Y así fue como este hombre conoció al Señor Jesús, entregó su vida a Él, dedicó su vida predicando desde ese momento, predicando de ese Jesús que después de llevar semejante clase de vida, lo había alcanzado, lo había transformado por medio de su gracia. Y fue en 1779 que él compuso esta canción, donde él manifiesta en la canción su miseria, su vida oscura de pecado, de donde el Señor por su gracia lo tocó, lo alcanzó, lo sacó de ahí, haciéndolo un hombre nuevo. Si queremos llevar una vida cristiana bien fundamentada y fuerte, mis hermanos, es necesario rendirnos ante la gracia de Dios. Es necesario conocer la gracia de Dios. Es necesario saber que solo por la gracia de Dios fuimos rescatados, perdonados, adoptados y cambiados. Solo por la gracia de Dios. La palabra gracia, mis hermanos, simple y sencillamente significa favor inmerecido. Un favor que Dios hizo a cada uno, pero que no lo merecíamos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros merecía la salvación? Levante la mano. ¿Quién de nosotros merecía una nueva vida con Dios? ¿Quién de nosotros merecía haber recibido el grande amor que Dios manifestó hacia nosotros? ¿Quién de nosotros merecía que Jesús ocupara nuestro lugar de culpa? ¿Quién de nosotros merecía poder contar con la presencia de Dios? ¿Cuántos cuentan con la presencia de Dios? ¿Quién lo merecía? ¿Quién de nosotros merecía haber sido perdonado de esa clase de vida tan oscura en la que nos encontrábamos, como este hombre llamado John Newton? Ninguno de nosotros lo merecía. ¿Estamos? Ninguno. Pero como este hombre, seguramente nosotros podemos decir el día de hoy que el Señor con su gracia nos tocó, nos alcanzó, nos rescató y nos ha llevado a una nueva vida en Cristo. Amén. En base a esto que te acabo de decir, vamos a estudiar el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Y vamos a encontrar en todos estos versículos la excelsa y poderosa gracia de Dios obrando sobre nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Acompáñame, por favor, y aprendamos juntos. Efesios 2, 1. Dice aquí la escritura: y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí está la excelsa y poderosa gracia de Dios operando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús nos dio vida, mis hermanos, vida espiritual. Y esto significa que no la teníamos y que nosotros no la podíamos obtener y conocer por nosotros mismos. Estábamos muertos espiritualmente y nos encontrábamos perdidos, alejados de Dios, en una profunda y completa oscuridad. Pero Dios, por medio de Cristo, nos mostró su gracia y nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Cristo, mis hermanos, es generador de vida.
A eso vino, a generar vida en los muertos. Y tú eras un muerto, yo era un muerto, y Él vino a generar vida en nosotros. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4 y 5. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo con su vida vino a nosotros, la oscuridad se fue. Y comenzamos a entender y a comprender cosas que no podíamos comprender, que no podíamos entender. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si la luz de Cristo por medio de la vida que te dio llegó a ti, no puede haber tinieblas en tu vida, no puede haber ya más oscuridad, porque ahora el que reina en tu vida es la luz de Cristo con su vida. Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte. Dice Jesús, el texto dice desde el principio, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Algunas personas luego lo identifican con el diablo, ¿verdad? Pero no está hablando del diablo, está hablando de los falsos líderes de Israel que en el capítulo 9 habla. Si tú quieres, luego lo puedes leer todo el capítulo 9 y te vas a dar cuenta por qué en el capítulo 10 Jesús está hablando esto. Pero no nos interesa hablar de ellos. La segunda parte del versículo 10 de Juan 10 dice, yo, Cristo, he venido para que tengamos ¿qué? Vida. Y para que la tengamos, ¿cuánto? Es decir, la vida que Cristo nos dio, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida. Esa es la gracia de Dios. Ahí está la excelsa y poderosa gracia sin que lo mereciéramos, que nos dio vida, y la vida que nos dio es abundante. Tú puedes tomar de la vida de Cristo, no hay límite. Una vida que te debe de cambiar, una vida que te debe transformar, una vida que te debe de hacer un hombre nuevo, distinto, diferente. Alguien podría decir, a lo mejor cuando leemos Juan 10:10, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, alguien podría decir, ¿a qué vida se refiere si yo tengo vida y no estoy muerto? Jesús se refiere a la vida espiritual, en la cual estamos muertos por nuestros pecados y delitos. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, porque la paga, Romanos 6:23, la primer parte del versículo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte que se está refiriendo, la primer muerte que se refiere es espiritual, que también conlleva la muerte física. Por eso hace un momento hablábamos de orar por una familia, porque si usted piensa que los pastores no llegamos a partir con el Señor, no, hace unos días, esta semana, una esposa de un pastor partió a gozar por toda la eternidad la presencia del Señor. Pero ese es el punto. Por nuestro pecado tenemos un cuerpo corrupto que tiene que morir. Así que todos vamos a pasar por la muerte. Un día, a menos que el Señor venga, y si Él viene, dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Pero si no, vamos a morir, pero no nos vamos a quedar ahí. Porque tenemos vida. Y ahorita voy a hablar de qué vida. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo, ¿no? De esta clase de vida tan excelsa, tan poderosa y cómo transforma, ¿verdad? Hay un ejemplo en la Biblia de aquel hombre endemoniado gadareno, ¿verdad? No sé si recuerda esta historia, lo hemos compartido muchas veces. Este hombre estaba muerto en su condición, sin esperanza, sin consuelo,
en completa oscuridad, sufría por aquellos demonios que lo controlaban. Lo habían atado con cadenas, con grillos, y él había roto las cadenas, había roto los grillos, vivía en los sepulcros de aquel lugar. Nadie podía controlarlo. Su vida estaba muerta completamente en su condición. Pero un día, pero un día apareció Jesucristo. Pero un día Cristo lo alcanzó con su gracia. Jesús vino a su encuentro, lo liberó, lo hizo otro hombre. Jesús generó una nueva vida en este hombre. Esa legión de demonios que había dentro de él se fue. Y así era nuestra vida. Muy similar, ¿no? A lo mejor poseídos por demonios, pero nuestra vida era como este hombre, dirigida por el mal. Vivíamos muertos en nuestra condición, sin esperanza, sin consuelo, en completa oscuridad, hasta que un día apareció Jesús en nuestra vida. Y tuvimos un encuentro con Jesús y nos liberó de toda esa condición en la que vivíamos y nos dio otra vida, y todo por su gracia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Todo por su gracia, no porque lo mereciéramos. Otro ejemplo, la vida del ciego Bartimeo. Él vivía ciego, mendigando y sin esperanza, en completa oscuridad. Se encontraba muerto en su condición de ceguera. Pero un día también este hombre, vino Jesús a su vida, fue tocado por la gracia de Dios y tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús le sanó de su ceguera y le dio una nueva vida a este hombre. Ahí está Jesús, generador de vida. Y así, de igual manera como Bartimeo, nosotros estábamos ciegos. ¿Sabías? Estábamos ciegos espiritualmente. Y no podíamos ver nuestro pecado. No podíamos ver nuestra condición en la que nos encontrábamos de miseria. No podíamos ver el reino de Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo cuando fue a su encuentro, y Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué se ocupa para poder ver y quitarnos la ceguera y ver el reino de Dios? Nueva vida. La vida que Jesús vino a traernos. Así que aquí está la gracia de Dios. Ahora, ¿qué clase de vida vino a traer Jesús? Hay un texto muy conocido por todos, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga... ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Jesús vino y nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Vino y nos dio vida, y no es cualquier clase de vida, es vida eterna. Una vida que comienza aquí cuando tú le entregas tu vida a Jesús, pero continúa en la eternidad. Nos dio vida del cielo, nos dio vida que proviene de Dios, nos dio vida espiritual que no teníamos, no la teníamos, nos dio vida eterna que no tiene fin. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos aplicando esta vida a nosotros? Si Él vino a traer vida y nos ha dado vida, ¿cómo estamos aplicando esta vida en nosotros? John Newton, el hombre que te hablé de su historia, él cambió. Ya no fue el mismo hombre. Ya no regresó atrás. Ya no fue rebelde. Ya no maltrató a ninguna vida. Este hombre se rindió ante la gracia de Dios y fue transformado. Mi pregunta ahora para nosotros: ¿estamos siendo o llevando así nuestra vida? Si es así,
Si es así, estamos llevando a cabo nuestra vida como de transformación de este hombre, estamos entonces aplicando correctamente la vida de Cristo que Él nos dio. Jesús vino a ofrecernos esa vida en abundancia, sin límite. Esta es la sublime gracia, excelsa, poderosa gracia. Yo te pregunto, ¿estás rendido ante la gracia de Dios? ¿Ante lo que Él ha hecho en tu vida? Siempre me he preguntado, yo me he hecho esta pregunta a mí mismo y me he preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a algún otro de mis hermanos? ¿Por qué no primero a mis padres? ¿Por qué no a uno de mis vecinos, amigos que tuve en el pasado? El Señor a mí me alcanzó a los 18 años. Y desde entonces mi vida ha sido rendida ante Él, ante su gracia. Claro, aprendiendo en el caminar, porque no es de un día para otro. Pero yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué? Pudo haber sido uno de mis hermanos, pudo haber sido uno de mis padres, pudo haber sido uno de mis amigos de aquel entonces. Esta es su gracia. Esta es la gracia de Dios que te escogió a ti. Esta es la gracia de Dios que espera una respuesta de ti. ¿Qué respuesta le estás dando al Señor? Él te dio vida. Ahora fíjate bien, te dio vida. Pero luego dice, porque nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Y esta es la condición real de todos los hombres. ¿Qué se nos olvida? Ahí está aquella esposa que tiene su esposo inconverso y está peleando para que cambie, para que deje de hablar como habla, para que deje de tratarla como la trata. Ella tiene que entender, si ella realmente ha recibido la gracia de Dios, tiene que entender que ese hombre está, ¿cómo? Dígalo fuerte. Ahora, hablamos espiritualmente. ¿Un muerto puede escuchar? Entonces tenemos que entender, tenemos un muerto y necesitamos que ese muerto resucite, porque si no resucita, ese muerto no puede entender lo que uno puede entender. Y esto pasa en cualquiera de nosotros, tu trabajo, en la calle. Si te subes al camión, vas en medio de un panteón. ¿Te has dado cuenta? Vas en un panteón, muchos muertos. Y tenemos que estar conscientes de eso. Dios nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y esa es la condición de todo hombre, muerto espiritualmente, hasta que no viene la vida de Jesús, hasta que no viene la luz de Jesús, que trae una nueva vida a esta persona. El hombre por su pecado experimentó la muerte espiritual en primera instancia. Ahora es un muerto viviente. Por eso nosotros podemos ver a un Caín matar a su hermano. Muerto espiritualmente. Por eso vemos el aumento de la maldad ahí en Génesis 6 del hombre en tiempos de Noé, y Dios enviara un juicio de diluvio a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres estaban muertos. Y aunque se les dio el mensaje, muchos no quisieron hasta que vino el diluvio. Pero ya era demasiado tarde. Por eso hoy en día, mis hermanos, vemos a una madre que ha dejado abandonado a su hijo recién nacido en un bote de basura. Por eso vemos hoy en día a un hombre, después de tantos años de matrimonio, un día de repente llegar y abandonar a su familia por otra mujer, muerto. Por eso vemos a aquellos jóvenes que toman la decisión irse a vivir juntos, a ver si funciona, sin compromiso de un matrimonio. Todas estas cosas,
todas estas acciones, toda esta clase de vida, mis hermanos, es vida de un muerto espiritualmente, y así éramos. Así que nunca se nos olvide. El hombre está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, porque la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Y la única manera de cambiar eso es por medio de la nueva vida que Jesús vino a traernos por su gracia y resucitarnos, haciendo de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva familia, un nuevo hijo, y ahora somos vivientes para Dios y no muertos. Pero también Romanos 6, la segunda parte del versículo 23, por eso lo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La dádiva, la gracia, el regalo inmerecido de Dios para todos los que nos unimos en fe a Cristo Jesús es vida eterna. Hermanos, en Cristo Jesús se nos ha dado el poder para vivir esa vida cristiana. No puedes decir no puedo. No puedes decir es que no puedo cambiar esto, no puedo dejar de hacer esto. No, porque tú tienes el poder de la nueva vida que Cristo te dio, que debe de ser la misma vida de Cristo. Nuestra vida es eterna como la que tiene Cristo, ya que estamos unidos a Él, representados o representando aquí en la tierra su cuerpo. Ahora bien, este estar muertos espiritualmente significa o significaba que si queríamos acercarnos a Dios y conocerle, no podíamos, era imposible. Un hombre quererse acercar a Dios y conocer a Dios por sí mismo es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque está muerto. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, como la tuvo con nosotros. Lo mismo. Era imposible. Así que una persona necesita la salvación, necesita la nueva vida. Necesitamos ser resucitados en Cristo. Por eso, mis hermanos, es tan importante ahora para nosotros el entender, bueno, yo tengo salvación, yo tengo nueva vida. Ok, ¿por qué la tienes? ¿Por ti? No. ¿Por qué? Por Cristo, por su gracia. ¿Estás rendido ante su gracia? ¿Cómo le agradeces? ¿Cómo le agradeces a Jesús? La vida de Jesús nos cambia. Es la única que puede cambiarnos. La vida de Jesús nos transforma. Es la única que puede transformarnos, que nos hace conducirnos como hijos de Dios. Ahora, para poder entender este tamaño de gracia con el que Cristo nos alcanzó y nos dio esta nueva vida, Pablo en la carta a Efesios, donde estamos, para mostrarnos la gracia excelsa y poderosa, nos sigue hablando de la vida que antes teníamos. 2 versículos, el verso 2 y el verso 3 nos dice cómo vivíamos. Vaya conmigo, Efesios 2, versículo 2 y versículo 3. En los cuales anduviste en otro tiempo. En los cuales, ¿a qué se refiere? Lo que dice el verso 1, en los pecados y delitos de una vida de muerte espiritual. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué significa? Que esto es tiempo pasado para nosotros. Diga amén. Esto es tiempo pasado para nosotros. Anduviste en otro tiempo. Ya no andas siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, otra vez, éramos, diga, pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son estos lo mismo que los demás? Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, fíjense bien, para entender la sublime gracia, lo excelso y poderosa de la gracia de Dios, para conocerla más profundamente, se nos está presentando aquí la vida que tú y yo teníamos en el pasado, viviendo en nuestro pecado y en muerte. Así vivíamos, de la cual, de esa clase de vida, Cristo nos rescató. Cristo nos dio nueva vida sin merecerlo. Si hablamos de merecer, lo único que merecíamos en aquel entonces, en nuestra condición, era el castigo. Pero en lugar de castigo, se nos dio gracia. En lugar de castigo, se nos dio misericordia. Y el que ocupó el lugar de castigo por nosotros fue Cristo Jesús. ¿Puede entender la gracia de Dios, mis hermanos? ¿Por qué no rendirnos ante su gracia? Esta era nuestra vida pasada, que estaba basada en la carne, y éramos dirigidos por el príncipe de este mundo llamado Satanás. ¿Quién dirigió nuestra vida cuando estábamos en pecado? La carne y el diablo. Estábamos muertos espiritualmente y nos deleitábamos en la carne. No le haga así, Nos deleitábamos en la carne, tomando, otros fumando, otros maldiciendo, otros peleando, otros en la droga, otros se hablaba de Jesús, o alguien hablaba de Jesús y nosotros nos burlábamos de él. Imagínense, a mí me predicaron 3 veces. Las primeras 2 veces yo golpeé al que me predicó, y la tercera vez Dios derramó de su amor y su gracia sobre mi vida, y digo: Señor, si lo golpeé, ¿cómo no rendirme ante la gracia de Dios de semejante manera en que Dios viene a nuestra vida? Y no me digas que no llegó de la misma manera a tu vida. Yo recuerdo de adolescente, a los 11 años, había una iglesia cristiana en la esquina a la vuelta de mi casa, y quebré todos los vidrios de la iglesia. ¿Qué gozo va a ser ese, hermano? ¿Merecía que Dios tuviese amor y misericordia sobre mi vida? Pues eras un niño, no, pero un niño muy vago. Imagínate, tan vago que un día quemé un gallinero. Tan vago que un día quemamos un salón de clases en la secundaria 3, que ahora es secundaria aquí mixta, aquí por Colón y Ruiseñor. Antes era secundaria 3 para varones. Era vago, era tremendo, y sin embargo Dios, con su gracia, a los 18 años me alcanzó. Piensa, ponte a pensar, reflexiona cuántas cosas hacías tú en tu pasado y cómo el Señor, por su gracia poderosa y excelsa, te alcanzó, te rescató, y ahora estás aquí adorándole con tus manos levantadas. Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15 dice: y a vosotros, ¿a quién?
a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Otra vez, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Quizás tu vida no fue una vida más oscura como otros. Quizás tu vida tú puedes decir, ay, pues lo único que yo hice es mentirle a mi papá. Pero eso se llama, ¿cómo se llama? Pecado. Bien le dijo Jesús aquella ocasión cuando lo invitó a su casa Simón el fariseo. Lo invita a su casa y cuando llega a la casa dice que una mujer pecadora que supo que estaba ahí Jesús fue y desde que llegó se postró a sus pies, enjugando sus pies con sus lágrimas y su cabello. Y entonces aquel hombre fariseo dijo, si fuera él profeta, sabría qué clase de mujer le está haciendo eso. Y Jesús, conociendo los pensamientos de este hombre, le dijo, a ver, Simón, dime una cosa. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y a los 2 les perdonó la deuda, al de 500 como al de 50. ¿Cuál de los 2 le amará más a su señor? Y entonces contestó, no, pues al que le perdonó más. Cierto has dicho, cierto has dicho. Porque desde que yo llegué a tu casa, esta mujer me recibió con lágrimas enjugando mis pies. En ese tiempo, cuando una persona llegaba a una casa, lo primero que se le ofrecía por atención era lavarle los pies, cosa que ese hombre no había hecho. Desde que yo llegué aquí, esta mujer no ha dejado de besarme los pies y tú nunca me diste un beso. Por cuanto ella amó mucho, Dios le perdonó mucho. Mujer, tus pecados te son perdonados. Así que mis hermanos, sea grande el pecado que tú hayas cometido o sea chiquito el pecado que tú hayas cometido, tú y yo estábamos muertos. Así estábamos, muertos espiritualmente, y Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley que nos condenaba, nos señalaba, nos acusaba, que nos era contraria, y quitándola de en medio la clavó en la cruz. Y no terminó ahí todo. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una canción del pasado que me gusta esta frase de la canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras alcanzado con tu gracia? ¿Dónde me encontraría hoy si no me hubieras perdonado? Yo solamente recuerdo mi vida y volteo para atrás y digo, híjole. Y no hay yo cómo darle gracias a Jesús, de decir, Señor, gracias, porque tengo cerca de 46 años que por tu gracia te puedo conocer, puedo adorarte, me puedo acercar a ti, me has dado vida eterna, me has dado salvación, me has dado el gozo, como cantábamos, la plenitud de gozo en nosotros, solo por Él. Efesios capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, bueno, ya nos dijo de dónde nos sacó. Y si eso, mi hermano, no te mueve adentro, si eso no te conmueve, el hecho de decir, híjole, ¿cómo no entregarle mi vida a Cristo? Yo no sé qué te va a mover.
Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Dígalo. Dios, el único que es rico en misericordia. Aquí está la gracia de Dios. Nosotros estábamos perdidos, muertos, viviendo bajo el dominio del diablo, pero Dios no nos dejó así. Nos mostró su grande amor que no merecíamos, su amor inentendible. Nadie nos había amado de tal manera como Él nos amó a nosotros. Un día oí el testimonio de una joven que ella decía: un día, Dios, Señor, te maldije, blasfemé de ti, decía que yo era atea, no me comporté más bien terriblemente mal, mi vida era completamente oscura, pero un día derramaste de tu gracia y tu amor sobre mí, me perdonaste, me diste una nueva vida y no lo puedo entender. ¿Puedes entender tú cómo el Señor te perdonó y derramó de su gracia sobre tu vida, aunque tú andabas muerto en tus pecados? ¿Quién, mis hermanos, ha hecho algo así por ti? Si no fuera por la misericordia y el amor de Dios, seguiríamos perdidos, muertos, sin esperanza. Como Israel, ya hubiera desaparecido Israel. Dios lo escogió a Israel como un pueblo insignificante, pecador igual que todos nosotros, pero por la gracia y el amor de Dios lo llamó para que fuese el pueblo entre todas, el pueblo de Dios entre todas las naciones. Y en su tiempo había muchas naciones poderosas, pero Dios escogió a este pueblo insignificante. Así Dios, entre muchas personas alrededor de ti, te escogió a ti. ¿De qué podemos gloriarnos? ¿O de qué deberíamos gloriarnos como cristianos si todo lo que hemos recibido, todo lo que ha pasado en nuestra vida es solo por la gracia de Dios y su amor? Lo único que deberíamos hacer es rendirnos ante su gracia. Rendidos. Verso 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, vuelve a reafirmarnos, aún estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos cuando Cristo nos alcanzó? En otras palabras, estábamos pecando. Eso estábamos haciendo. No estábamos aquí en la iglesia así arrodillados. Ay, Señor. No, pecando. Y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso, entre paréntesis, aclara y dice: por gracia sois salvos. ¿Cuándo nos amó Jesús? ¿Hasta que dejamos de pecar? No, aún estando en nuestros pecados, nos amó de tal manera Dios que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Saben lo que significa esto? Nos dio vida juntamente con Cristo. Quizás muchos no podemos entender estas frases, pero fue ahí precisamente en ese lodo cenagoso que te encontrabas, en esa oscuridad, en esa ceguera, en esa necedad de corazón, en ese creer tú que eras alguien o que cuando no eras nada, ¿no? Fue ahí en esa dureza de corazón, de religiosidad, que Cristo vino a tu vida y te dio nueva vida juntamente con Él al resucitar de los muertos.
Si yo leo el capítulo 1 de Efesios, al final, casi al final del capítulo 1 de Efesios, del verso 16 en adelante, Pablo está orando por los cristianos de Éfeso y dice: Señor, dales un espíritu de revelación y de sabiduría para que puedan entender. Y entre todas las cosas que empieza a decir que pueda entender el cristiano en su vida, entre todas dice: la supereminente grandeza de su poder, con la cual Cristo fue levantado de los muertos. Y se levantó sobre todo principado, potestad, dominio, y fue entregado por cabeza a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Está hablando del poder, el poder que actúa la gracia de Dios. La verdad es que no podemos olvidar cuando fuimos rescatados, no lo podemos hacer. No podemos seguir viviendo de la manera en que vivimos, que no es agradable a los ojos de Dios, porque Dios con su poder nos levantó juntamente con Cristo y nos dio una nueva vida. Y luego dice el verso 6, y juntamente con Él, fíjate lo que dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hizo? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a entender esto de juntamente con Él. Juntamente con Él está hablando de la unión que llegamos a tener por creer en Él. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, Él murió en la cruz. ¿Estamos? ¿Y qué llevó en la cruz? ¿Qué quiere decir? Que por la fe fuimos unidos con Cristo y nuestro hombre de pecado murió juntamente con Cristo. Pero luego Cristo no se quedó en la tumba, ¿verdad? Cristo resucitó de entre los muertos. También por medio de la fe no solamente llegamos a morir a nuestra vida de pecado, sino en nuestra unión con Cristo llegamos a resucitar juntamente con Él. Y en este resucitar juntamente con Él nos habla de haber recibido una nueva vida espiritual, eterna, del cielo, de parte de Dios. No es la vida humana que tenemos, es la vida que proviene de Dios mismo. Sin esta vida no se puede. Si tú quieres dejar aquella situación de vida en la que te encuentras, el alcohol, la droga, etcétera, 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 tú quieres dejar esa clase de vida, sin esta resurrección no puedes. Sin esta resurrección no se puede cambiar, no puedes ser diferente, no puedes dejar tu vida pasada. Solo el haber resucitado juntamente con Cristo es como puedes tener una nueva vida. Y Cristo darte un nuevo lugar en el cielo. Ahora, no solamente dice que juntamente con Él nos resucitó. La otra parte del versículo, todavía que no lo merecíamos, dice: y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde estás sentado espiritualmente en este momento? Repito, a ver la pregunta. ¿Sabes dónde estás sentado espiritualmente en este momento? Yo aquí en la silla, me vas a contestar. En el cielo. Cristo representa a todos los que hemos creído en Él. Ante el Padre estamos sentados juntamente con Él en el cielo. ¿Qué significa esto? Esto significa, en primer lugar, tu salvación.
Esto significa, en segundo lugar, tu vida eterna. Esto significa una nueva identidad que Él te ha dado en Cristo Jesús. Esto significa autoridad que Él te ha dado con la nueva vida. Esto significa victoria sobre victoria. Esto significa nueva posición en Dios. Entonces, esto quiere decir que el diablo y sus demonios van a tratar de hacerte caer, de querer dañarte, de querer desanimarte, pero tú le has vencido. Él está sentado con Cristo en los lugares celestiales, así que no se te olvide, Él sometió principados, potestades, todo, y los venció en la cruz del Calvario. Tienes esa victoria. Esto quiere decir que el mundo y sus deleites intentarán atraerte, desviarte, que no le entregues a Dios todo de ti. Pero recuerda, está sentado en los lugares celestiales. Cristo te ha dado la victoria por medio de la fe. Como dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué hicimos para lograr eso? ¿Qué hicimos para lograr todo esto? Diga, nada. Pues no te quedes con los brazos cruzados. Nada. Todo fue por la gracia de Dios. ¿Sabes qué podemos hacer? Rendirnos ante la gracia de Dios. Verso 7. Esta es la razón de todo esto. Esta es la grandísima razón de todo esto que hemos visto. Para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en el futuro las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir este versículo? El propósito de nuestra salvación, de haber sido resucitados juntamente con Cristo, de tener una nueva vida en Cristo, de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, fue para mostrar en este tiempo, después de su muerte, resurrección y ascensión, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad por medio de nuestras vidas. Es decir, que la gente que nos conoce, la gente que nos ve, debe decir, no puede ser. Este era un perverso pecador y ahora ya no lo es. No puede ser si ella era una mujer problemática. No puede ser si ella era la que mandaba en su hogar y era un desorden en el hogar. No puede ser, porque ahora es otra mujer que sigue el orden de Dios. Quizás oímos, él era tan terriblemente borracho, violento, pero ahora no lo es, él es otra persona. Ella era tan pecadora como aquella mujer que vino a Jesús, ¿verdad? Pero ahora vive tan distinto, agradando a Dios. Él era un asesino, pero ahora es la persona más amorosa, más amable. Ella era una malvada y violenta, pero ahora es pacífica y ayuda a los demás. Para mostrar la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, el darnos vida, el resucitarnos, el estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es para mostrar las abundantes riquezas de su gracia con tu vida. ¿Quién más va a hacerlo? ¿Quién más va a hacerlo, hermano? Nosotros debemos ser la muestra, cada uno debemos de ser la muestra de las abundantes riquezas de su gracia. Personas que viven rendidas ante la gracia de Dios, que no hay cómo pagar todo lo que Jesús hizo, que lo único que podemos hacer es
A ver, hágalo. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si detrás de ti está un ladrón con un arma? Arriba las manos, te dice, ¿sí o no? ¿Y qué haces? No, ¿por qué les voy a levantar? No, hombre, ya con la pistola atrás. Llévate lo que quieras. Llévate lo que quieras. O sea, te entregas todo, ¿sí o no? Cristo no nos pone un arma. Cristo nos dio de su gracia. Y lo único que Él espera de ti, aunque Él no te diga arriba las manos, es que tú las levantes y le digas, me rindo, Señor. No podría sin ti. No podría ser lo que soy sin ti. No podría hacer feliz a mi familia sin ti. No podría bendecir a mis hijos sin ti. No podría dejar de hacer una función que, miren hermanos, hay tanto que aprender, hay tanto. Imagínense, ¿verdad? Cuando yo me convertí, lo primero que llegué a mi casa y empecé a quererle quitar todos los ídolos a mi madre. Y esto no es de Dios. Cristo no te tocó así. Cristo no te alcanzó así. Porque nosotros muchas veces queremos, a veces fíjense bien, a veces queremos exigir a otros lo que ni siquiera nosotros mismos somos. Solamente dedícate a mostrar las abundantes riquezas de su gracia a través de tu vida. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a concluir. No sé si el grupo de alabanza pueden venir aquí. Verso 8 y 9 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y termina en el verso 10 diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, nueva vida, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Tienes nueva vida? Tienes que andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Dónde encuentro esas buenas obras que Dios preparó de antemano para vivir en ellas? En la Escritura. ¿Qué acaso la Escritura no dice: amad a vuestros enemigos? ¿Y qué tenemos que hacer? La Biblia dice: desecha la mentira y habla la verdad. Deja de decir mentiras y habla la verdad. Esas son las buenas obras. No devuelvas maldición por maldición, sino bendice. Es que me están maldiciendo, bendícelos. Es que me dijeron, bendícelos. A veces ha venido gente y me dice: pastor, es que me pasó esto y me dijeron esto y me dijeron aquello. Bendícelos. Y como que no les gusta la respuesta, pero es lo que Dios dice, ¿o no? Esas son las obras, las buenas obras que tú y yo debemos andar en ellas. Para eso tenemos nueva vida. Perdonen a los que les ofenden. Sean amables con todos. ¿Amables con cuántos? Al que te caiga bien gordo. Sé bien amable. Sean mansos y humildes de corazón. ¿De qué te quieres creer, sentirte orgulloso? Cuando el Señor dice: la buena obra es ser manso y humilde de corazón. No busquen vengarse de nadie. Hagan bien al que les hace mal. Deja de hablar mal de tu familia. Bendice a tu familia. Sirve a tu familia. Amén. Voy a invitarles que se pongan de pie.
¿Te gustaría rendirte ante la gracia de Dios después de haber visto todo lo que el Señor nos ha enseñado en este pasaje? ¿Crees que hay algo que tengas que responder a Dios por su gracia? Hay que hacerlo. ¿Cómo se llama el tema? Rendidos ante la gracia de Dios. Cierra tus ojos. Si tú quieres decirle: Señor, me rindo a ti. No tengo cómo pagar, pero sí me puedo rendir a ti. Si tú quieres decirle al Señor: usa mi vida como tú quieras, no como yo quiero, como tú quieras. Si tú quieres decirle: Señor, usa mis manos, mi boca, mis ojos, los pongo ante tus pies. Si tú quieres decirle: Señor, ayúdame, que todo cuanto haga sea agradecimiento por tu gracia. Si tú quieres decirle: Señor, me duele ser tan indiferente ante todo cuanto has hecho por mí, por tu gracia, pero hoy me rindo a ti. Vamos, con tus propias palabras, sé honesto con Dios y rinde tu vida ante su gracia, ante su amor. Aquí estoy, Señor, me rindo completamente a ti. Y no de palabras, sino que yo pueda salir de aquí, pueda mostrar con mi vida las abundantes riquezas de tu gracia, en mi trabajo, en la casa, en la calle, en donde quiera que yo vaya, Señor, que yo pueda ser una evidencia de las abundantes riquezas de tu gracia. Ríndete a Él, adóralo. Y mientras tú entonas este canto con todo tu corazón, rinde tu vida al Señor. No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu gracia, la gracia que nos has dado. No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así.
Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. No es por mi esfuerzo, sino por tu gracia. Es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa, te pertenezco a ti. Gracias, Jesús.